Imagina que tuviste un novio o novia. Sé que es imposible que una persona tan virgen como vos haya llegado a tener tal oportunidad, pero imagina, lamentablemente por circunstancias de la vida, terminás con esa persona y tiempo después, tu padre o madre te dice que consiguió nueva pareja con la que se van a vivir juntos y resulta que esa misma pareja tiene un hijo o hija que resulta ser tu ex. Pues este es el caso de nuestros protagonistas, así que sentate porque esto es Mamá, Mamá jaja no tsugeru ga motoka no data. Resumen en 10 minutos, más o menos. Ahora que lo pienso, la trama es medio parecida a la de Domestic Nakanojo, pero en vez de que sea su profesor y follamiga, es su ex. Detalles. Esta es la historia de estos dos, Misuto y Yume. Ambos son introvertidos, inteligentes, serios y les gusta leer. La única diferencia es que él sabe cocinar y ella no. Y los cuales, como dije, sus padres empezaron a salir y ahora viven juntos, pero estos dos antes tuvieron su historia de amor, la cual no salió bien, así que terminaron. Y como ahora son hermanastros, se pusieron normas, como que deberían actuar como que no tuvieron nada en el pasado, no preocupar a sus padres y que Yume es la hermana mayor. Pero Misuto dice que él es el hermano mayor. Resulta que estos dos nacieron en la misma fecha, el 3 de noviembre. Pero ella nació media hora antes que él, pero este no quiere aceptar que ella es la hermana mayor. Así que propusieron un juego. De ahora en adelante, intentarán actuar como hermanos normales y si alguno llega a hacer alguna cosa que esté fuera de lo hermanamente posible, ya sea molestarse por X cosa, intentar sobrepasarse o algo, pierde el juego y deberá hacer lo que la otra persona pida sin excepción. Y así empezaron. Ella intentó ahí mismo molestarlo por revisarle el cuarto como una hermana rompebolas y este, cuando ella estaba por abrir su cajón del porno, empieza a disculparse. Le gustaría no volver a pelear con ella, que no le gusta estar así, y ella, sorprendida, lo llama por su apellido y ¡ja! Perdiste, hermano llamándose por su apellido, ¿en serio? Dale, decime Onichan. Bueno, no nos emocionemos tanto, ¿eh? De ahí empezaron la preparatoria y ahora van a ir a la misma, casualmente también a la misma clase y casualmente se sientan uno atrás del otro, pero bueno, en el primer día el prota se da cuenta de que unos tipos querían acercarse a su ahora hermanastra porque les gustaron y planearían usarlo a él para llegar a ella, aunque cuando esta se entera dice que quiere mucho a su hermano abrazándole el brazo para que no lo molesten porque dice que ahora son familia y a ella no le gusta que se metan con su familia. ¡Ja! Toretto estaría orgulloso. Pero las cosas se van de control cuando para tratar de molestarlo sale de bañarse con la pura toalla y como se le estaba por caer, siendo buen hermano la tapa con su campera. Le agradece por lo que hizo con los tipos de hace rato y una cosa lleva a la otra y él se cae encima de ella en el sillón. Empiezan a decir que no les molestaría ese día romper las reglas. Y llegan sus viejos, así que ella se esconde en el cajón del sillón. Raro lugar para esconderse, pero bueno. A medida que pasa el tiempo conocieron a Kogure, un tipo que intentó hacerse amigo del prota, pero como vio que este siempre andaba con cara de culo, no tuvo mejor idea que autonombrarse como su amigo y al cual le gusta ver cómo las relaciones ajeras van evolucionando. Y también conocieron a Katsuki, y no estoy hablando de los de Naruto, sino que esta Mina, la nueva amiga de Yume que hizo en los primeros días de clase, la cual es buena en los deportes, quiere que le crezcan las tetas y sospecha de si el prota y ella son algo más que hermanos porque el día que Yume se enfermó fue a verla y notó que eran muy unidos, pero no solo como hermanos, Pero bueno, el caso es que un día ambos se encuentran en la noche con ropa interior del otro y él dice: bueno, viste, pasa que estaba en el baño, encontré tirada tu ropa interior, llegó mi viejo y como no podía dejarlo en el momento por si pensaba mal, me la llevé al cuarto. Y ella dijo lo mismo, así que como no se creen esa historia y que ninguno haya hecho algo raro con la ropa, dijeron que pueden pedirse una cosa el uno al otro para hacer como castigo. Y mientras ella pensaba eso, cuando volvía de clase, lo ve con otra mina muy parecida a ella en el pasado, en lo que parece ser una cita, así que se pone celosa y peor aún, cuando llega a casa ve como hay zapatos de otra chica en la entrada, así que se arma un plan para hacerlo salir pidiéndole que vaya a comprar a la tienda para que deje solo a la mina e ir a hablar con ella. Pero cuando se esconde para que no la vea y escucha que cierran la puerta de la entrada, esta se acerca al cuarto de él y cuando está por entrar, él recién estaba saliendo y los zapatos ya no estaban. Y cuando este vuelve a su cuarto, llama a Kogure para contarle lo que pasó y nos enteramos de que la otra mina que vio Yume era Akatsuki, quien se había disfrazado como su hermanastra se veía años atrás para ir y pedirle casarse porque así podría estar cerca de Yume por ser cuñada. Y lo estuvo siguiendo de acá para allá para insistirle, pero él le decía que no y casualmente Yume lo vio con ella pero no la reconoció. Pero bueno, el tema es que Misuto le pregunta a Kogure qué puede hacer y este le dice que no mucho, porque Katsuki tiempo atrás estuvo en pareja pero era tan intensa y se la pasaba encima del novio tanto tiempo que este terminó en el hospital por estrés. Le dijo que cuando ella quiere algo no para hasta conseguirlo o matar a la otra persona y él sabe todo eso porque fue a él a quien le pasó, pero que si quería hacer algo para detenerla le dijo que fuera a pedirle una cita a su hermanastra.
Ellos por un lado saldrían actuando como toda una parejita de tórtolos, mientras que Kogure llevaría de modo incógnito a Katsuki para que vea que los protas son el uno para el otro, tratar de romperle el corazón y que deje de joder. Y mientras tenían la cita, nos enteramos de varias cosas, como que terminaron por culpa del prota porque aparte de ser un sarcástico ácido y cínico, él poco a poco a medida que avanzaba su relación, como ella era torpe, el amor que sentía por ella se fue convirtiendo en odio, lo que lo hacía sentir mal porque le estresaba demasiado. Pero bueno, la cita avanzó bien, al parecer se unieron más porque ella no parecía estar enterada de que era para convencer a Katsuki de que dejara de molestar al prota, así que pensó que su hermanastro realmente quería salir con ella, cosa que en parte la alegró. Y a él no le sirvió mucho la cita porque a Katsuki dijo que igual seguiría intentando casarse y estar con él. Pero bueno, en la noche, tras terminar la cita, Yume le reclama a Misuto su castigo y este es que haga de modelo. Sí, le sacó una banda de fotos y después le pidió que la abrace por detrás y le susurre al oído: "Te atrapé". Y ella estaba como: ¡ay, me atrapaste! Poco después llegaría el día de la madre. Nuestros hermanastros irían juntos a comprarle unas flores de regalo y después de que ésta rezara en el altar de su fallecida madre, acordó dejarles a su viejo y nueva madrastra un día solas. Así que con Yume se fueron cada uno a pasar la noche a la casa de sus amigos, los cuales casualmente vivían uno al lado del otro. Se estuvieron molestando gritando a través de la pared, fueron a comer juntos, nos enteramos de que estos dos son medio competitivos como Yume y Misuto, y termina el día con estos hablando, recordando la primera vez que se vieron donde casualmente estaban en la noche por la ventana mirando la luna como esa noche cada uno en el balcón, quejándose de que era un fastidio que sus viejos ahora estén juntos porque tienen que llevarse bien como hermanos que son, pero bueno, no les queda de otra. Por otro lado, se acercaban los exámenes y como Yume desde que conoció a Misuto se la pasa estudiando día y noche para superarlo porque es tan inteligente que no necesita ni estudiar para probar, se enojó con él porque en el primer examen este no completó la última pregunta para dejarla tener el primer puesto de notas altas, por lo que este le dijo: bueno, entonces voy a estudiar y completar todas las preguntas, y así se llevó el primer puesto él en vez de ella. Igual tampoco se molestó mucho porque de cierta forma él es el único que puede entender su competitividad. Y un día en la biblioteca, este conoció a Isana, una chica de pelo corto que antes era VTuber con mismos intereses literarios que él. Por eso mismo se terminó volviendo su amiga, aparte de que él dijo que es la única persona con la que más disfruta pasar tiempo. Y sí, ¿quién no disfrutaría pasar tiempo con una tetona de pelo corto que te deja ponerle las medias, no? ¿Qué? ¿Solo yo? Ok, pero Yume al enterarse se puso celosa, empezó a estar distante, no peleaba, era amable y el prota dijo: esto huele raro. Así que para que le dijera, se vistió elegante, fue a su cuarto, se le acercó poniéndola nerviosa y le dijo que ponerse así por su hermano no es algo normal, por lo que rompió las reglas y ahora merece un castigo, el cual sería contarle qué le pasa. Y esta al enterarse hace que se conozcan para que se lleven bien, y cuando le cuenta a Isana que Yume pensaba que le gustaba, esta, como es muy tímida, para salvarse del momento vergonzoso, dice que le gustaría ser hombre. Sí, pero era solo para no hablar del tema, cosa que estas dos notaron, y para hacerla hablar, le mandaron una carta para verse en una cafetería, la cual parecía más una carta de amenaza, y le dijeron que le ayudaría a acercarse a Misuto. Le dieron consejos como que intente sacarle conversación, que se haga notar, que le imponga sus dos grandes motivos encima, que vaya arreglada para engatusarlo, pero nada funcionó. De hecho, lo único que hizo fue que este se molestara despeinándola, aunque luego la vuelve a peinar, cosa que a ella le alegró, pero sentía que igual no tenía oportunidad, así que pasarían a un movimiento muy arriesgado: declararse. Lo invitó a una parte privada de la escuela donde Yume y Akatsuki estarían escondidas no muy lejos escuchando todo y dándole ánimo. Y cuando esta se le declara, este se disculpa porque no puede corresponderla. Dice que es un egoísta, que ya tiene ocupado el hueco en su corazón para alguien que incluso piensa que ni siquiera se lo merece, o sea, su ahora hermanastra Yume, la cual al escuchar eso se larga a llorar pensando que incluso él estaría mejor con Isana que con ella, cosa que sí, es verdad. Aún así, a pesar de que la haya rechazado, no se rindió. A pesar de todo, seguían siendo amigos y le pidió que la dejara ir a ver su colección de libros, donde primero fue con Yume y Akatsuki a comprar ropa para sorprenderlo, y cuando llegó, sus padres se sorprendieron, y segundo, Yume estaría supervisándolos de que no hiciera nada raro en su cuarto solas. Y con nada raro me refiero a, ya saben, que él le ponga las medias como de costumbre o le haga masajes, a lo que cuando esta va al baño dejándolo solo, Yume le pide que también lo haga con ella, o sea, lo de ponerle las medias. Aunque más tarde Isana le pide ayuda por mensaje porque los viejos de él no dejaban de atosigarla a preguntas de que si era su novia, de qué relación tenían, que pa' cuándo la boda, ya saben, lo típico. Y ella nerviosa dijo que antes eran novios pero terminaron y que ahora son amigos porque prefería no decir que él la rechazó. Y luego nuestros dos protagonistas, al ver como Isana, a pesar de que Misuto la haya rechazado, parecía intentar superarlo, se quedaron pensando en su relación fallida, recordando cómo empezó hasta cómo terminó, de cómo fue su primer beso, a cómo se la pasaban días en la biblioteca leyendo juntos, cómo ella fue a su casa por primera vez, ambos con la mentalidad de ser el frutifantástico, pero al estar tan nerviosos no se animaron, de cómo se hicieron la promesa de que estarían juntos para siempre y crearían muchos recuerdos, o sea,
Todo parecía ir bien, pero ¿por qué terminaron? Te preguntarás. Espera que yo te cuento. No te apures. Resulta que ella un día hizo una amiga y estaba tan contenta que fue y se lo contó a Mizuto y este se alegró, obvio. Pero de ahí ella empezó a estar menos tiempo con él por estar con su nueva amiga. Fue haciendo más amigas y se distanció un montón dejándolo solo, mientras él solo veía de lejos como ella la pasaba bien con otras personas y con él ya no estaba ni siquiera 5 minutos. Debido a eso, este se puso celoso, se quejó y ahí empezó todo. Pero cuando ella finalmente le dijo que no a sus amigas para ir a pasar tiempo con él en la biblioteca como antes, este estaba con otra mina. Aunque era la primera vez que le hablaba y era solo para ver si le recomendaba algún libro para leer, pero igual Yume no se puso celosa, se puso celosísima y se lo empezó a reclamar de que si yo no puedo tener amigas y vos sí, de que esto, que aquello, y él se defendió con que la otra noche te espere bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. El tema es que de ese día se distanciaron todavía más hasta que casualmente en otra biblioteca se volvieron a cruzar y intentaron arreglar las cosas. Él se disculpó, pero ella no, cosa que a él le molestó un montón haciendo que se aleje todavía más y a este punto ya no se hablaban, no pasaban tiempo juntos, no se escribían ni siquiera en sus aniversarios. Nada. Hasta que un día, después de exactamente 1 año sin hablarse, simplemente terminaron. Aunque poco después dio la casualidad de que sus padres se conocieron, la madre con ella se mudaron a vivir con él y su viejo, y así están ahora, quejando y reclamándose por acordarse de cómo fue la primera vez que ella fue a la casa de él, donde no hicieron nada porque él no se animó, y se deprimieron por no poder hacer el sin respeto. Pero bueno, unos días después, al parecer sus viejos salieron y como había una tormenta muy fuerte, no podrían volver esa noche. Así que estarían nuestros protagonistas solos. Y a ella se le metió una cucaracha al cuarto, así que se fue a dormir con Mizuto. Aunque igual no pasó nada más de que él, al verla dormida, pensar en lo que fueron antes y lo que son ahora, pero poco más. Claro, él piensa eso y yo pienso cómo no tienen frío tapándose con una sábana tan chiquita, pero bueno. Luego de eso pasaron un par de cosas. Al parecer, como llegó el verano, este la acompañaría a comprarse un traje de baño, donde en vez de verle el bikini estaba más concentrada en otras cosas. Como este se lleva también con Isano, esta estuvo yendo prácticamente todos los días a su casa a ver películas donde se recostaban sus piernas, se le acariciaba la cabeza y ella se rascaba la sopa y como si nada. Pero cuánta confianza, dijo Yume, y es que uff. Cuando el prota cae dormido sobre su hermanastra, Isano pensó, es mi oportunidad de besarlo y dar mi primer beso. Sí, planeaba robarle un beso mientras dormía, pero al final Yume entre celos y nervios la convenció de que no, y su madre estuvo de chusma preguntando de qué tenía el prota con su amiga porque, bueno, chusma. Y luego fueron a ver a la familia de Mizuto para presentar a su madrastra y hermanastra, donde conocimos a Madoka, la prima del prota que notó enseguida los intereses de Yume hacia él mismo, así que se la pasaba casi siempre hablando de él. Y en la tarde, esta conoció el motivo por el que Mizuto empezó a leer y siempre está solo, el cual es el diario de su bisabuelo. Bueno, en realidad es una historia basada en él que nunca llegó a publicar, pero es técnicamente un diario. Quien contó todo lo que vivió cuando estuvo de prisionero en la Unión Soviética en el internamiento de Siberia y sobre la mujer que conoció allí. Esta al leerlo se conmovió tanto como su hermanastro la primera vez que lo leyó, llevándolo a preguntarle sobre su primer amor. Y este dijo que su primer amor era bastante risueña, y esta por algún motivo pensó que se refería a su prima. El tema es que gracias a la misma prima volvieron a quedar solos y es entonces cuando se supone que ella iba a desahogarse y decir sus sentimientos, pero no hizo más que abrazarlo y llorar por todo el tiempo que perdieron ese año que estaban de novios pero no se hablaron. Bueno, ella lloró, él solo la abrazó y al final, queriendo hablar sobre Madoka pensando que era su primer amor, le dice, no seas boluda, es obvio que me refería a vos, sonrojándola y se va. El tema es que de esa salida a conocer a la familia de Mizuto entendió algo muy importante sobre él, como que no es que no le importe a nadie, sino que le cuesta demostrarlo, porque desde que nació, creció sin entender por qué los demás sienten empatía por él solo por el simple hecho de estar vivo, ya que él no es capaz de sentir lo mismo por los demás. Siempre le dio igual todo, veía todo el mundo en blanco y negro, pensando que las maravillas de la vida solo eran cosas de la televisión, hasta que un día, casualmente encontró el diario de su abuelo y leyó su historia. Sintió como se adentró dentro de la misma, interesándose por lo que los libros tienen para contar, empezando a entender incluso cosas de la vida. Aún así, las personas le daban igual, y cuando conoció a Yume por primera vez, esta también le dio igual. Pero a medida que pasaba el tiempo con ella, algo en su interior hizo clic, haciendo que incluso ahora no pueda sacársela de la cabeza. Siendo la primera persona en la que se interesó, explicaría el por qué se puso tan celoso cuando ella consiguió amigas y lo dejó de lado hasta el punto de molestarse. Cuando estos habían ido a un festival cercano, hablaron sobre eso mismo, y contó que ella para él era especial, porque ella pudo haber conocido antes a Isana, pero estaba seguro de que no habría estado con ella, y mientras hablaban, empiezan los fuegos artificiales, y por primera vez los verían juntos. Y Yume, mientras se emocionaba hasta el punto de llorar, lo besa concediéndole, como pensó ella, el segundo primer beso de su vida.
De ahí sí. De ahí se irían a seguir con su vida, obvio, sin poder ignorar lo que pasó esa noche. Volvieron a su casa, a su escuela, y Sana conoció a Kogure. Al parecer empezó una nueva rivalidad de ver quién le cae mejor a Misuto, y con Yume seguiría intentando tener una vida de hermanastros normal. Y así termina este anime. No sé si confirmaron segunda temporada, no tengo ni la más pálida idea, la verdad. Pero si algún día llegan a sacar una, tranquilos, pienso resumirla porque... está chida la historia. Suscríbanse a ver si llegamos a los 3 millones antes de que termine el año. Y báñense. Chao.